Dios les bendiga, mis amados oyentes, amigos, hermanos en la fe. Doy gracias a Dios por este nuevo día y esta nueva oportunidad que Dios nos concede una vez más. Continuar con esta preciosa enseñanza del libro de los Romanos. En la clase anterior nosotros nos quedamos estudiando el versículo 18, en el cual nos decía que nosotros tenemos que, en lo cuanto sea posible, buscar la paz con los demás. Buscar la paz con la gente que no conoce al Señor, con la gente que está viviendo alrededor de uno, con la gente que no tiene idea de que sí existe la paz. Pero también buscar la paz en medio de la iglesia, el pueblo de Dios, personas de la fe, dentro de una congregación. De todo lo que esté a nuestro alcance, debemos de mantener la paz. Como también decían en la clase, que hay muchas personas que por más que usted trate, que por más que usted haga lo que usted haga, pues esas personas son personas insufribles, personas tóxicas que se complican la vida y complican también a las demás personas. Pero igual manera tenemos que aprender a sobrellevar tales situaciones. Para este día vamos a estudiar el versículo 19 del libro de los Romanos capítulo 12. Nos encontramos estudiando puntos muy importantes que nos ayudan a ser mejores hijos de Dios. Vamos a leer el versículo 19 del capítulo 12 y dice la palabra del Señor: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La mayoría de la humanidad está acostumbrada a dar por sentado de que tienen todo el derecho de defenderse cuando alguien causa daño. Otros tienen el pensamiento de que si no reaccionan ante tal agresión, ante tal ofensa, ante tal injusticia, pues se le considera como un cobarde y nadie quiere pasar por un cobarde, entonces toman esa represalia. Otros quieren tomar la justicia por su propia cuenta o por sus propias manos. Pero la palabra del Señor nos da una enseñanza muy bonita. En el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 17 y versículo 18 nos dice: Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. ¿Qué es lo que nos está enseñando con esta lectura bíblica? Que nosotros, como personas creyentes, cristianas, debemos de tener en cuenta de que la palabra del Señor nos manda de que en ningún momento nosotros podemos tomar la justicia por nuestra cuenta propia. Por la sencilla razón de que nosotros no sabemos hacer justicia. Podemos hacer justicia a nuestra manera, conforme nuestras conveniencia y pensar que nosotros estamos correctos, pero en la realidad la justicia la tiene solamente Dios y Él sabe cómo hacerlo. Esto es como un desafío para el creyente, porque en algún momento alguien de nosotros
hemos sido o hemos tenido alguien que nos haya hecho daño. Por cualquier situación, en cualquier tiempo de la vida, hubo una persona que causó mucho daño, quizás no se preocupó, no hizo las cosas, no trató de arreglar, no trató de buscar la manera de arreglar tal situación, y lo único que hizo fue marcharse sin arreglar las cosas. Cuando suceden estas cosas, las personas que son agredidas se quedan con ese sentimiento, con ese sabor amargo, y comienzan a guardar sentimientos en su corazón de que por qué esa persona no pudo reconocer, no pudo pedir disculpas, no hizo nada por arreglar tal situación, sabiendo que fue el que hizo daño o la que hizo daño. Y pues esto comienza la persona a guardar sentimientos de dolor, comienza a guardar sentimientos de heridas, comienza a producirse un resentimiento dentro de su corazón, y cuando viene a ver, esa persona está deseando que le pase algo malo, que la justicia de Dios caiga sobre esa persona, y entonces ya viene otro sentimiento que se llama venganza. Cuando una persona está esperando, se queda esperando, dice, no, pero la mano de Dios le va a caer, pero el poder de Dios va a hacer justicia, pero eso ya no se llama un sentimiento de perdón, se llama un sentimiento de venganza, y eso no agrada al Señor. Y en el Antiguo Testamento se enseñó en las leyes, se decía que era ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad que sí? Como mucha gente también lo dice afuera. Pero la palabra de Dios, Jesús enseñándonos en el libro de Mateo, porque la gente siempre trata de repetir, muchas veces sin saber lo que está repitiendo. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 5, y el versículo 38 al 47, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando Jesús está hablando esta enseñanza, está dando en las bienaventuranzas, está hablando del sentido de que nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos jamás esperar que a la persona que ha causado daño le vaya mal. Eso es un sentimiento que no agrada a Dios. Y aquí Jesús está hablando una enseñanza de la cual es necesario cumplir. Nosotros como creyentes tenemos que aprender, y entiendo de que no es fácil que alguien venga y le cause daño y resulte que usted queda herido, herida. Pero aquí está la enseñanza.
no podemos vengarnos nosotros mismos. ¿Y qué es lo que dice en este versículo 19? Sigamos. Sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué vamos a dejar? ¿Qué significa esto? Esto significa que usted, yo, debemos de poner, de depositar, de dejar la situación de lo que ha sucedido en las manos del Señor. Ahora, en momentos de que está sucediendo, obviamente, la naturaleza humana como que quiere salir y actuamos de una manera incorrecta, pero tenemos que aprender a confiar en Dios, a depositar la situación en las manos del Señor, no con el pensamiento de que Dios va a hacer justicia a lo que nosotros queremos que suceda. Es depositar, es dejar en las manos del Señor, confiando, esperando de que Dios haga la justicia como Él quiera, no como nosotros esperamos. He escuchado personas que dicen, no, yo ya lo puse en las manos del Señor y Él se encargará de hacer justicia. Claro que sí, porque la justicia de Dios es perfecta. No se acopla, no se pone a decir, quizás voy a salir a tu favor porque tú tienes la razón. No. Dios sabe cómo hacer las cosas. Cuando nosotros depositamos la situación en las manos del Señor, vendrá a nuestras vidas paz y tranquilidad. Y cuando venga esa paz y esa tranquilidad, nosotros podemos soltar ese dolor, ese quebranto, ese sentimiento de venganza, y nuestro corazón descansará en Dios. Cuando venga ese sentimiento de paz, de bonanza, porque hemos puesto en las manos del Señor, entonces podremos perdonar al agresor. Va a ser más fácil, pero debemos de aprender a hacerlo. Luego dice en el versículo 19, porque escrito está. Quiere decir que esto ya se escribió hace miles de años. Y Dios está diciendo a través de su palabra, mía es la venganza. O sea, mío es el castigo. Y esta es la tercera vez que Pablo, a través en este capítulo 19, está hablando sobre no tomar venganza por mano propia. Y estos versículos, Pablo está nombrando en el versículo 14, también está hablando en el versículo 17, y ahora encontramos en el versículo 19 de este capítulo 12. La razón es simple. Podemos confiar en Dios porque Él actuará de la manera correcta. Si una persona merece el castigo ahora, o quizás merezca en el día del juicio, Él lo sabe. Él lo hará como Él lo crea conveniente, no como a nosotros nos interese. Dios decidirá, porque Él siempre es justo. Pero cuando aprendemos a dejar en las manos de Dios, nos ahorraremos nos ahorraremos un montón de problemas que pueden suceder después. Dios es un juez justo y perfecto. Y jamás se equivoca. Y Dios dará el pago por todo lo malo que se pueda hacer aquí en la tierra. Ahora,
El único, óigalo bien, el único que tiene todo el poder y la autoridad es Dios. Solamente Él puede tomar venganza sobre todo mal y sobre todo si su nombre ha sido deshonrado. Y tengo citas bíblicas, nosotros vamos a leer, hay muchísimas citas bíblicas, pero yo conseguí 3 citas bíblicas para así corroborar lo que nosotros estamos aprendiendo en este día. Vamos con Deuteronomio, capítulo 32, bien importante. Y vamos a leer el versículo 35 y versículo 43. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Eso es lo que Dios está haciendo. Versículo 43. Alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Amén. También vamos a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 10 y versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Para que nosotros podamos entender de que nosotros no podemos pensar que nosotros tenemos todo el derecho de tomar venganza, de decir, no, pues a mí me hizo esto y tiene que pagar y yo me lo voy a cobrar, o podemos decir muchas cosas, pero la palabra del Señor es clara. También vamos a leer en el libro de Nahum, el capítulo 1 y el versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se vengará de sus adversarios y guardará enojo para sus enemigos. Todo esto a nosotros nos enseña que esta es la naturaleza de Dios. Su justicia es inquebrantable en tomar venganza de sus enemigos. Así que, amados, no busquemos venganza, porque todo mal será castigado. Y esto es algo que debemos de aprender y tener mucho en cuenta. Así es que si usted ha guardado sentimientos, usted está deseando que aquella persona que le causó daño, le lastimó, le pase algo malo, no. Póngale en las manos del Señor y descanse en Él. Que no es fácil, no lo es fácil, pero Dios le va a ayudar. Dios le va a guiar para que usted pueda realizar y descanse y tenga paz en su alma. Vamos a leer versículo 20 del capítulo 12 del libro de los Romanos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pablo dice, vamos a practicar lo que hemos aprendido. Y volvemos otra vez al libro vamos a Proverbios, porque es muy importante, capítulo 25, y vamos a leer el versículo 21 y el versículo 22. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza,
y Jehová te lo pagará. Es una práctica de amor. Son verdades bíblicas que si lo ponemos en práctica nos librará de muchos conflictos. ¿Por qué razón? Porque el amor al enemigo se trata de dar lo que esa persona necesita. Es extenderle la mano cuando lo necesita. Es no negarle ayuda. Muy a pesar de lo que haya sucedido, de lo que le hayan hecho, si esa persona usted ve que necesita, no lo niegue, no cierre sus puertas, no cierre su mano de ayuda, porque esa es una prueba de que usted está cumpliendo, aprendiendo, practicando el amor, como leímos en Mateo capítulo 5 del 38 al 47. Es una práctica que debemos de hacer. Es una enseñanza que Dios nos da y nos dice a través de su palabra que el amor al enemigo es ayudarle, demostrarle. Si Jesús le dice, pero si tu enemigo viene y te hace pleito por la capa, dáselo. Es más, no solamente le des el abrigo, dáselo la capa. Si te pide que tú camines 1 milla, tienes que caminar 2. ¿En señal de qué? De amor, de amor. Yo tengo un ejemplo muy lindo en el libro de Segunda de Reyes. Muy bonito este ejemplo. Y es un ejemplo que nos enseña cómo nosotros tenemos que actuar con el enemigo. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 20 al versículo 23. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Y le respondió, no lo mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos por tu espada y con tu arco? Por delante de ellos pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos. Se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Qué gran ejemplo es esto? Resulta, voy a darle un poquito de historia. Estos sirios siempre trataban de atacar al pueblo de Israel. Pero ahí estaba un profeta que se llamaba Eliseo, el cual Dios le comunicaba todo el tiempo cuando los sirios trataban de atacar. Y no podían, hasta que este rey se enojó tanto y dijo, vayan, rodeen la ciudad y mátenos. Ahora, este pueblo le rodeó al pueblo de Dios. Pero Eliseo oró a Dios para que ellos se quedaran ciegos. Y los guió, les dijo, vengan por aquí, yo los voy a guiar, yo conozco el camino. Y los llevó justamente al centro de la mitad de la ciudad. Cuando estaban ahí, Eliseo oró a Dios para que vuelva la vista a ellos, y de pronto ellos abren los ojos y se encuentran en medio de ellos, de los que ellos querían matarlos. Ahora, el rey de Israel, que estaba en ese tiempo, dijo, bueno, vamos a matarlos. Pero Eliseo, ¿qué le dijo? No,
prepárales comida, dales pan, dales agua y envíales. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? La causa de esto fue que ellos regresaron avergonzados. Y dice la palabra del Señor que nunca más volvieron a querer atacar al pueblo de Israel. ¡Qué enseñanza! Y eso es lo que tenemos que aprender. Luego dice en el mismo versículo 20, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Obviamente esto no está hablando en el sentido literal. Pablo dice, haciendo esto, ¿qué cosa? Lo que hizo Eliseo. Que en vez de matarlos, porque podían matarlos, el pueblo, estos enemigos vinieron a matar al pueblo de Israel. Pero más sin embargo Eliseo dijo, no, dales de comer y envíales. Eso es amontonar fuego, ascuas de fuego sobre su cabeza. El enemigo, el agresor, el que provocó cualquier dolor, cualquier causa, cualquier herida. Cuando usted le extiende la mano, cuando esa persona por X razón necesita su ayuda y usted le extiende la mano, esa persona va a ver que en usted sí está el amor de Dios. Segundo, esa persona va a ver que usted no es una persona que guarda rencor, que tiene misericordia del que necesita. Y también esa persona va a estar avergonzada. De eso se trata. ¿Por qué? Porque quizás esa persona no esperaba que usted pudiera ayudarle cuando esa persona le hizo daño a usted. Así es que es mejor que como creyentes debemos de actuar en el bien de los demás. Quizás usted me diga, pero entonces, hermana, ¿a usted no le importa lo que le hicieron? Seguro que sí, somos seres humanos y tenemos sentimientos. Pero más lindo es lo que Dios nos enseña para ponerlos en práctica porque vamos a ser bendecidos. Y eso es lo lindo de esto. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. Pero también quiero decirles una cosa, que cuando una persona guarda rencor, guarda sentimientos de dolor, no quiere perdonar, porque el perdonar al enemigo, el perdonar al agresor, el perdonar al que nos hizo daño, no es una opción, es un mandamiento, porque la Biblia dice que si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Entonces, queremos que Dios nos perdone nuestras ofensas, lo que nosotros fallamos, lo que nosotros hacemos. Tenemos que perdonar a los demás. Oh, sí, es que usted no sabe lo que me hizo. Está bien, pero Dios sí lo sabe. Y Él entiende y le ayuda. Así es que nosotros debemos de provocar, de ayudar, de ser los primeros en dar la mano a aquellas personas que necesitan, sin decir ni pensar, oh, esa persona me hizo daño, pero ahora yo le doy la mano. Y no, hágalo de corazón, con amor, como Dios nos está enseñando. Esa persona se va a avergonzar. Esa persona va a pensar. Y quizás hasta esa persona va a decir, no, yo quiero ese Dios que ella tiene. Yo quiero eso que ella tiene. Esa diferencia o él que ese hombre tiene. Porque, ¿por qué si yo le hice daño, ahora me está dando la mano? Esto va a llamar la atención. Y eso es lo que nosotros tenemos que impartir, lo que Dios nos enseña. Entonces vamos a continuar leyendo el versículo 21 del libro de los Romanos capítulo 12. Dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seáis vencido de lo malo.
Vivimos en medio de un mundo perverso, con un sistema completamente satánico, y todo el tiempo el creyente tendrá tentación de caminar como la gente que no conoce a Dios. Pero como creyentes no podemos usar ni las mismas tácticas, ni las mismas estrategias, ni formar parte de la misma forma de vida que practican aquellas personas que no temen a Dios, porque están en contra de Dios. Entonces, Pablo nos está enseñando a través de la palabra del Señor cuando dice, no seas vencido del mal. En otras palabras, Pablo le dice, no permitas que el mal del pecado, del odio, de la venganza, de las prácticas, de las cosas que practican en este mundo, en este sistema que estamos viviendo, te gobierne, te conquiste, seas vencido, sino más bien vence ese mal haciendo un bien o con el bien. Y esto es un reto para los creyentes que tenemos que superar, haciendo el bien, porque el bien resulta que tiene el poder, tiene la autoridad para vencer el mal. Cuando el creyente toma decisión de vivir conforme lo que Dios nos enseña, vamos a tener la autoridad, vamos a tener el poder a base del Espíritu Santo, con la fuerza del poder de Dios para vencer el mal. Eso es una enseñanza de que jamás el mal va a vencer al bien si usted no lo está permitiendo. El cristiano que decide vivir, que practica una vida separada y sujeta al Espíritu de Dios, será siempre dirigida a obrar y andar correctamente, a vivir, y va a vencer las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal se refiere a una vida que es de pecado, de maldad, de traición, de engaño, de mentira. Por eso que es que el creyente debe de vencer con el bien el mal. Si hay odio, nosotros tenemos que aprender a brindar amor. Porque en realidad el mundo no conoce ese sentimiento, que es lo más bello, tener el amor de Dios en nosotros. Sentir esa paz que aún en medio de situaciones difíciles, Dios nos fortalece, nos da la seguridad para que nosotros podamos vencer. El Espíritu Santo nos ayudará, nos guiará, nos dirige para nosotros siempre hacer lo correcto. Y aunque veamos que sea difícil, y aunque pensemos que ya vamos a desmayar y pensemos de que ya estamos a punto de caer en esa tentación o a punto de hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada, vamos a orarle a Dios, vamos a pedirle que nos ayude a ser cristianos victoriosos, haciendo siempre el bien. Con la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo, nosotros podemos tomar decisiones correctas y agradar a Dios. Y de esa manera vamos a vencer el mal haciendo el bien. Solo Dios nos puede ayudar, solo Él. Entonces, con este
último tema, hemos terminado el capítulo 12 del libro de los Romanos, en donde Pablo ha enfatizado mucho en este capítulo que debemos de vivir practicando las enseñanzas. Espero que hayamos aprendido, que este capítulo haya sido excepcional para su vida, que haya aprendido a poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado y así podamos salir adelante. Amados, vamos a orar. Gracias te damos, Dios mío, por esta preciosa enseñanza que nos has dado. Ayúdanos, lo necesitamos de urgencia. Ayúdanos a practicar el amor, a vencer el mal con las cosas buenas que tú nos enseñas. Danos la fortaleza. Bendiga a todas las personas que se interesan en aprender cada día más de tu palabra. Bendígalos, ayúdelos, sosténgale con sus manos poderosas. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga. Estamos muy felices y nos vemos en la próxima clase.